y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar significa vivir, caminar, andar. Y Juan dijo, y habitó entre nosotros, estuvo con nosotros, caminó con nosotros, comió con nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él había venido en cumplimiento de la voluntad de Dios su Padre, para que a través de Él se llevara a cabo la grande obra de la salvación para beneficio de nosotros, los miserables pecadores, que estábamos esclavizados bajo el dominio de la maldad y que estábamos sentenciados a la condenación eterna. Miremos lo que dice en el libro de Job, en el capítulo 23, vamos a leer y veamos lo que dice el versículo, capítulo 23 del libro de Job, y vamos a leer lo que dice el versículo, veamos el versículo, es el versículo 13 en adelante. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Oigamos ahora lo que Job proféticamente habló en el antiguo tiempo acerca del bendito Señor Jesucristo, porque en su fondo espiritual estamos plenamente convencidos que en esta profecía de Job estamos oyendo la voz de Cristo a través de esta escritura. Es verdad que Dios había determinado en la vida de Job un tiempo de aflicción, como usted lo ha leído. Algunos que han leído en el libro de Job acerca de las aflicciones en la vida de Job, pero que también Dios tenía un propósito en el corazón de su siervo en el antiguo tiempo, porque la palabra dice que llegó el tiempo cuando Dios quitó la aflicción de Job y le dio mayores bendiciones, mayores riquezas que lo que antes había tenido. Dios tiene sus propósitos, pero esta vez estamos oyendo la voz del bendito Señor Jesús a través de esta escritura. Y oiga cómo dice Él, pero si Dios determina una cosa, oiga hermano, oiga hermana, ¿quién lo hará cambiar? Lo estaba viendo a través de la palabra de Dios, que nadie podía cambiar lo que estaba determinado de parte de Dios a hacer a través de su bendito Hijo la grande obra de nuestra eterna salvación. Todo eso tuvo un proceso de trabajo, como dice el Salmo 73, versículo 16, donde dice el Señor: cuando pensé para saber esto, dijo Cristo, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, porque no era fácil, oigan hermanos y hermanas en esta tarde, hacer una obra perfecta, porque cuando estamos hablando de una obra perfecta, estamos hablando de Dios, porque las obras de Dios son perfectas, oiga bien. Pero esta vez dice el Señor, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Estaba viendo que cuando Pilato estaba juzgando al bendito Señor, cuando en Él se estaba cumpliendo lo que también el profeta Isaías había declarado en el capítulo 53, versículo 1 en adelante, 3 en adelante, donde dice:
que él tenía que ser despreciado, tenía que ser desechado. Él era el varón de dolores, que él tenía que experimentar en su propia vida, el quebranto, que él tenía que pasar por el molino de las aflicciones y nadie lo podía impedir. Estaba leyendo que cuando estaba delante del presidente Pilato, Pilato lo juzgó y no halló en él ninguna causa digna de muerte. Pilato dijo: yo no hallo ninguna causa digna de muerte en este hombre. Lo voy a castigar y lo voy a poner en libertad, pero la palabra dice que no adelantó nada. Oiga bien, porque nadie podía impedir lo que estaba determinado acerca de él, no solamente acerca de sus grandes padecimientos, sino aún hasta morir por nosotros en la cruz, donde ahí el santo, el justo, aquel que no debía nada, padeció y murió por nosotros los injustos, oiga, con el propósito de llevarnos a Dios. La palabra dice que convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, dice la palabra, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, al autor de nuestra eterna salvación. El gran propósito que había en el corazón de Dios era para llevar muchos hijos a la gloria. Pero estamos viendo que todo lo que Dios quiere lo hace. Dios un día pensó, quiso hacer una obra de salvación para beneficio del mundo entero, para beneficio de nosotros los miserables pecadores, y esa obra bendita, esa obra perfecta fue hecha a través de nuestro bendito Señor Jesucristo. Bueno, ese proceso es largo, la declaración de la grande obra de nuestra eterna salvación. Vamos a mirar por la palabra de Dios. Oiga lo que dice en la carta a los Efesios, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 3, y veamos lo que dice el versículo 11 en adelante. La declaración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo con respecto a la grande obra de nuestra eterna salvación. Capítulo 3 de la carta a los Efesios vamos a leer y veamos lo que dice el versículo 11 en adelante. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí estamos viendo ahora la declaración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta carta escrita a la iglesia que estaba en Éfeso esta tarde. Es en estas conferencias generales que se están llevando a cabo en este pueblo de Tecolotlán. La palabra dice, conforme al propósito eterno. Oiga cómo lo declara el Espíritu Santo. Oiga la declaración del Espíritu Santo. Se llama propósito eterno de Dios el Padre, que hizo, como vimos al principio, que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, lo hace también en la tierra, lo hace en los mares y en los grandes abismos. Dios quiso e hizo la grande obra de nuestra eterna salvación a través de nuestro bendito Señor Jesucristo, esta obra que hoy está siendo declarada en todo el mundo, como en este recorrido que también se está llevando a cabo ahora a nivel de municipios, ya que el primer recorrido en nuestro país de conferencias generales fue a nivel de departamentos. Estuvimos en Zacapa, en todos los departamentos de nuestro país, pero que ahora, gracias damos a Dios, porque continúa este nuevo propósito que el Espíritu Santo ha reactivado en la iglesia a través del Espíritu Santo, para llevar a cabo conferencias generales a nivel de municipios, y damos gracias a Dios
porque de parte del Señor ha sido esto, de que también este pueblo ha sido elegido para llevarse a cabo las conferencias generales en este año 2018. Oiga cómo dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la declaración del Espíritu Santo en esta tarde a través de la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar, porque lo siguiente, la parte y los minutos que nos quedan para finalizar este mensaje, ya que ya vamos a la mitad del tiempo, vamos a mirar que Dios hace también lo que quiere en este tiempo actual, en este tiempo de la gracia, en este último tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a mirar por la palabra de Dios que todo lo que Dios quiere lo hace también en la tierra a través de su Santo Espíritu, que hoy está activando en el corazón de la iglesia todo buen pensamiento, todo buen propósito que es conforme a la voluntad de Dios para la gloria de su nombre. Miremos lo que dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, y vamos a leer lo que dice en el versículo 13. Oiga cómo dice en la carta a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2 y veamos lo que dice el versículo 13 en adelante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta que todo esto proviene de Dios? Oigan, hermano, todo esto está en la buena voluntad del corazón de Dios, porque todo lo que está en el corazón de Dios se va a llevar a cabo, se va a cumplir, porque todo lo que proviene de Dios se cumple, como estamos mirando en la palabra. Porque Dios, dice la palabra, es el que en vosotros produce así el querer, el deseo, el anhelo, el propósito. Dice la palabra del Señor, así el querer como el hacer, porque la palabra hacer le pertenece a Dios. Él es el que activa ese deseo, Él es el que activa ese propósito a través de su Santo Espíritu en el corazón de su pueblo amado. Propósito. Este pensamiento de estas conferencias aquí en este lugar era un propósito, ¿se recuerda usted? Damos gracias a Dios por el tiempo de oración que se llevó a cabo también en todas las asambleas del país. Nos dimos cuenta, el Señor nos concedió visitar algunas asambleas y los ancianos nos declaraban diciendo: estamos orando por nuestras conferencias generales. Todo el mes de octubre fue el mes de oración por estas conferencias generales. Era un deseo, era un anhelo, era un propósito en el corazón del pueblo del Señor. Hoy es un hecho, hoy es una realidad, porque la palabra dice que Dios es el que en la iglesia produce así el querer, el deseo, el propósito, como el hacer por su buena voluntad, porque la palabra hacer le pertenece al Señor. La palabra dice que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los grandes abismos, y mayormente en la iglesia. En este tiempo actual estamos mirando por la palabra de Dios que a Dios le pertenece hacer una realidad todo buen propósito en el corazón de su pueblo amado, ya sea de conferencias, como reuniones especiales, todo lo que se emprende, la obra del Señor. Es un deseo, es un propósito, pero que Dios lo ha cumplido, como también estas conferencias generales que hoy han dado su principio en este lugar. Damos gracias al Señor por haber cumplido también el propósito en el corazón de los hermanos y de las hermanas que desearon viajar a estas conferencias, aún los que vinieron con el propósito de venir a trabajar en esas conferencias. Los hermanos, las hermanas que han venido con ese deseo, con ese propósito de trabajar, de servir al Señor. Otros sin duda
han venido con el propósito también de obedecer a la palabra de Dios, al mandamiento del bautismo. Sin duda algunos han venido con el propósito de ser bautizados. Algunas personas han venido con el propósito de recibir al Señor Jesús como su Salvador, y damos gracias a Dios por los convertidos que el Señor nos ha concedido ver en estas conferencias, porque la palabra de Dios dice que todo lo que Dios quiere lo hace. Estaba leyendo en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 12 en adelante, donde dice que de Dios proviene la riqueza, dijo David en el antiguo tiempo, las riquezas y la gloria, dijo David, proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, en tu mano está el hacer grande, y en tu mano está el dar poder a todos. Oigan, hermanos, porque todo está en el querer de Dios. A Él le pertenece hacer cosas grandes, a Él le pertenece hacer cosas admirables, como dijo aquel discípulo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 21, versículo, ¿sabe cómo dice el versículo 7? Cuando el discípulo mira la manifestación del poder del Señor, cuando aquel discípulo contempla la manifestación de la gloria del Señor, ¿sabe cómo dijo el discípulo amado? Es el Señor. Esa frase está encerrada entre signos de admiración, porque solamente al bendito Señor le pertenece hacer cosas maravillosas, hacer cosas grandes, hacer cosas admirables, que nosotros nos quedamos plenamente convencidos, maravillados de las bendiciones que el Señor derrama y de la manifestación de su poder y de su gloria en medio de nuestra congregación. Miremos el otro versículo que tenemos. Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando Dios activa un propósito en la iglesia, qué es lo que realmente nosotros debemos de hacer para que el Señor cumpla esos propósitos. Y vamos a leer lo que dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, y vamos a leer lo que dice el versículo 11. Oigamos este consejo en la palabra de Dios. En la segunda carta a los tesalonicenses vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer lo que dice el versículo 11 en adelante. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Paremos ahí. Ahora vemos este consejo que el apóstol Pablo les declaró a los hermanos que estaban en Tesalónica, y me llama la atención ver lo que dice el apóstol por el Espíritu Santo, por lo cual dice también nosotros, dice el versículo 11 que estamos leyendo, por lo cual dice, asimismo, nosotros estamos orando por ustedes, para que nuestro Dios, dijo el apóstol, os tenga por dignos. Oiga, hermano, oiga, hermana, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. El propósito del Señor es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en Él. Damos gracias a Dios porque el propósito de Dios es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, como en estas conferencias que hoy han dado su principio con la enseñanza, la palabra del Señor, aunque se ha venido predicando el Evangelio desde el lunes. Y gracias a Dios porque desde la primera predicación
el Señor nos ha concedido ver convertidos en este predio donde estamos congregados. El Señor está manifestando su poder, el Señor está manifestando su gloria, y la palabra dice que debemos de orar siempre para que Dios cumpla los propósitos que el Espíritu Santo activa en el corazón de su pueblo amado. Miremos el otro versículo que tenemos en la carta, vamos a leer en la carta a los, veamos lo que dice en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, y veamos lo que dice el versículo 9 en adelante. Colosenses en el capítulo 1, y vamos a leer lo que dice el versículo 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oiga la declaración del Espíritu Santo a través del apóstol en esta carta también escrita a la iglesia que estaba en Colosas. Me llama la atención ver este consejo, y la palabra dice, por lo cual dice también nosotros, desde el día que lo oímos, no paramos de orar, no cesamos de orar y de pedir. Oigan, hermanos y hermanas, en esta tarde, y de pedir, dice la palabra, que seáis llenos de su santa voluntad, de su santo conocimiento, de su santa gracia, de su santa sabiduría, de su santo amor, de su santa fe, de su santo gozo y de su santo poder. La palabra dice, llenos de toda bendición, porque Él es el que llena, lo llena todo. En Él está la abundancia de la bendición, la plenitud de la abundancia de la bendición está en el Señor, pero es necesario pedirle, ¿verdad? Es necesario orar para que el Señor cumpla los propósitos, para que el Señor continúe cumpliendo los propósitos del corazón de su pueblo amado, y también para que nos llene no solamente de las bendiciones espirituales, sino aún también las bendiciones materiales, porque todo esto proviene de Dios. Estaba leyendo lo que dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, versículo 5 en adelante, de aquellos 5 panes de cebada y de aquellos 2 pececillos que fueron multiplicados en la mano del Señor, y le dio de comer a todos, y comieron todos, y se saciaron todos, dice la palabra, y aún sobró. Oigan, hermanos y hermanas, en esta tarde, de tal manera que cuando Dios cumple un propósito, miremos lo que dice en la carta a los Efesios en el capítulo 3, y vamos a leer lo que dice el versículo 20. Ahí vamos a finalizar con este mensaje en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y veamos lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oigamos ahora en la parte final de este mensaje la declaración del Espíritu Santo. En este mensaje fue ver el gran propósito en el corazón de Dios para hacer la grande obra de nuestra salvación. En este mensaje fue ver los propósitos que Dios activa en la iglesia, los propósitos que Dios cumple en el corazón de su pueblo. Y oiga cómo hace Dios cuando cumple un propósito en el corazón de su pueblo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero ese poder divino del Señor actúa en la iglesia a través de la fe, a través de la confianza en el Señor. Pidamos al Señor en oración que nos ayude
a seguir confiando en el Señor, a seguir buscando al Señor en oración, para que el Señor cumpla todo buen propósito en el corazón de su pueblo amado. Gracias a Dios por su palabra que nos ha concedido, y Él la bendiga en nuestros corazones. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.